La poderosa tormenta de nieve Elliott se ha convertido ya en una tormenta invernal cuya extensión no tiene precedentes. Las gélidas temperaturas que ha causado se han sentido desde Canadá hasta el sur del Río Grande en Estados Unidos y por supuesto en nuestro México. Este fenómeno meteorológico ha hecho que en estados como Montana el termómetro alcance grados tan bajos como los menos 45 grados centígrados y que el cálido Florida experimente su Navidad más fría en 33 años, donde algunas zonas registraron temperaturas de menos 8 grados centígrados. El temporal ya ha causado la muerte de al menos 60 personas en ambos países, en las que 28 eran residentes de Buffalo, una ciudad neoyorquina acostumbrada a la nieve, pero que en esta ocasión ha visto su peor tormenta invernal desde el año de 1977. También se informó de muertes en Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas y Colorado. Tanto en Estados Unidos como en Canadá hay carreteras intransitables, miles de vuelos cancelados y cortes de electricidad y agua potable. En Canadá, la provincia central de Ontario y Quebec en el noreste fueron las más afectadas por la tormenta. El condado Prince Edward de Ontario, a lo largo del lago Ontario, declaró el estado de emergencia y tuvo que sacar las máquinas quitanieves de las calles porque estaban en peligro de atascarse, dijo el alcalde Steve Ferguson a una cadena de noticias. Elliott fue catalogado este fin de semana como un ciclón bomba, lo que supone un cambio en la presión atmosférica de 24 milibares en un periodo de 24 horas o menos, y fue potenciado por otro fenómeno atmosférico llamado vórtice polar, que si bien siempre ha existido, no afecta las temperaturas todos los años como ha ocurrido en estos días. El término vórtice polar apareció por primera vez en 1853 en la revista estadounidense Living Age, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, por sus siglas en inglés. El nombre se refiere a masas de aire frío y de bajas presiones que ubican en la troposfera, capa de la atmósfera hasta los 12 kilómetros de altura, y la estratosfera, entre los 12 y 50 kilómetros de altura, y que giran a diferentes velocidades en sentido contrario a las agujas del reloj, sobre el polo norte y sobre el polo sur. Gracias a ellas, el aire frío y denso se mantiene sobre los polos. Los vórtices se hacen más fuertes y amplios en los inviernos y se debilitan durante los veranos. Múltiples factores climáticos hacen que ese aire frío encerrado por el vórtice polar se libere repentinamente y descienda hasta las capas inferiores de la atmósfera, desencadenando los estragos que ocurren actualmente. Uno de esos factores es la intrusión de masas de aire más cálidas que pueden desestabilizar el vórtice y enviar aire ártico hacia el sur, explica la NASA. Pero, ¿qué hace a Elliott una tormenta tan fuerte? De acuerdo con el meteorólogo Carlos Anselmi Molina, del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, Elliott precisamente comenzó como un vórtice polar y luego se desarrolló en un ciclón bomba. Ocurrió por varios factores meteorológicos que coincidieron con el desplazamiento de las masas de aire frío del Polo Norte. En primer lugar, indicó el experto, hubo una interacción de dos bajas presiones que se combinaron. Una estaba ubicada en el medio oeste, cercana al estado de Illinois y Canadá, y otra sobre las Carolinas. Pero además, tuvimos el máximo de vientos en la corriente de chorro o jet stream. La corriente de chorro es una corriente de aire que circula a alta velocidad en la atmósfera, determinando el clima de gran parte del hemisferio norte. Este jet stream está empujando el aire frío más al sureste de lo habitual, lo que hace que las temperaturas heladas alcancen todo Estados Unidos continental y parte de México. También se mezcló una masa de aire caliente que estaba ubicada en el este de Estados Unidos, así como una corriente de vientos fuertes en la parte baja de la atmósfera, lo que ayudó a que las temperaturas descendieran aún más. Y esos factores, tanto en la parte alta de la atmósfera como en la parte baja, junto a la diferencia en las temperaturas de la superficie, fueron las causas de proveer las condiciones para que ocurriera el fortalecimiento extremo del ciclón bomba, sostuvo Anselmi Molina. Pero desafortunadamente, a lo largo de la historia, Norteamérica ya ha sufrido históricamente tormentas muy poderosas que han cobrado muchas vidas y pérdidas materiales. A continuación, hago un breve recuento de las tormentas de nieve más destructivas y memorables y cuándo se produjeron. El gran huracán blanco de 1888.
En marzo de 1888, las bajas temperaturas y fuertes vientos cubrieron la costa este de nieve, creando derivas de hasta 50 pies de altura. La tormenta nombrada Great White Hurricane inmovilizó Nueva York, Boston y otras ciudades importantes, bloqueando carreteras y destruyendo el servicio telefónico, telégrafo y ferroviario durante varios días, además de incendios e inundaciones que causaron daños por millones de dólares. El desastre provocó más de 400 muertes. Tormenta Knickerbocker en 1922. La tormenta Knickerbocker azotó la parte superior del Atlántico Sur y medio de los Estados Unidos durante 2 días, arrojando un récord de 28 pulgadas de nieve en Washington, D.C. No obstante, la noche del 28 de enero, varios cientos de personas temerariamente se aventuraron de manera muy inconsciente a ver una proyección de la película muda Get Rich Quick, Wallingford en el Knickerbocker Theater. Durante el intermedio, el techo plano del teatro cedió bajo el peso de la nieve húmeda. El hormigón y los ladrillos y el metal cayeron sobre el público, cobrando 98 vidas. Tormenta invernal en 1978. El 5 de febrero de 1978, vientos huracanados y nieve tomaron por sorpresa al noreste del país. La tormenta azotó las carreteras, lo que obligó a los pasajeros a abandonar sus automóviles o ser enterrados junto con ellos. Por otro lado, muchas personas quedaron atrapadas en sus hogares y oficinas. Aproximadamente 10,000 personas tuvieron que buscar un refugio. Se estima que en 100 personas murieron durante este devastador suceso. La tormenta del siglo, de marzo de 1993. Esta tormenta causó más de 300 muertes y entre 6 y 10 mil millones de dólares en daños. Afectó al menos a 26 estados de USA y gran parte del este de Canadá. El 13 y el 14 de marzo de 1993, la denominada tormenta del siglo se cobró más de 300 vidas en Estados Unidos, y esto se sumaron 48 desaparecidos a bordo de 2 cargueros que se hundieron, uno liberiano frente a Nueva Escocia, Canadá, y otro hondureño frente a Florida. Los estados de Pensilvania, Florida, Nueva York, Carolina del Norte y Alabama fueron los más afectados por la tormenta, que paralizó la costa este de Estados Unidos durante casi 48 horas. También se registraron 5 muertes en Canadá, 3 en Cuba y 5 en aguas internacionales frente a Florida. Por otra parte, Florida registró 50 tornados, olas de casi 9 metros en la costa y 1.20 metros de nieve en algunos condados. La nieve y el frío también alcanzaron el sur profundo. En Alabama cayeron 42 centímetros de nieve y el termómetro marcó menos 16 grados centígrados. Muchas personas, generalmente ancianos, murieron por el frío agravado por una ventisca helada, y otros fallecieron por ataques cardíacos mientras intentaban limpiar la nieve y el hielo frente a sus casas. La gran ventisca de 1996. Del 7 al 9 de enero de 1996, una tormenta de nieve provocó varias decenas de muertos en la costa este de Estados Unidos, la mayoría en accidentes de tráfico. La tormenta, apodada Ventisca del 96 por los medios, fue seguida por otra unos días después y luego hubo inundaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la ventisca del 96 paralizó una inmensa franja de la costa este con 3 días de nieve intensa y húmeda. Esta tormenta se cobró la vida de 154 personas, muchas de las cuales murieron en accidentes automovilísticos, además de las inundaciones que dejaron 33 víctimas mortales más, directas e indirectas, durante enero de ese mismo año. Ventisca de 1997. Esta golpeó el oeste de Nueva York y el sur de Ontario en Canadá del 28 de enero al 1 de febrero. El Servicio Meteorológico Nacional en Búfalo registró ráfagas de viento máximas diarias que oscilaron entre 74 y 111 kilómetros por hora, unos 46 a 69 millas por hora, con nevadas tan altas como 100 pulgadas, 254 centímetros, registradas, y fuertes vientos soplaron en derivas de 30 a 40 pies. Hubo un total de 23 muertes relacionadas con la tormenta en el oeste de Nueva York, más 5 más en el norte de la misma ciudad. Las tormentas de nieve y las bajas temperaturas golpearon el norte de México y provocaron al menos 12 muertos, además de paralizar las autopistas y los puertos. Una ola de frío que algunos expertos
relacionaron con el fenómeno meteorológico del Niño, reportó unas nevadas históricas en ciudades tan al sur como Guadalajara, Jalisco. En esta ciudad nevó por primera vez en 1881. Según informes de la radio, los perplejos vecinos de este lugar salieron a las calles para construir muñecos de nieve. Guadalajara está situada a 600 kilómetros al oeste de la capital del país, en la cual los fuertes vientos limpiaron los contaminados cielos de esa ciudad por primera vez en muchas semanas, mientras los habitantes de la norteña capital industrial de Monterrey vieron su primera nevada en 30 años, según el diario La Jornada. Son las nevadas más intensas en décadas, declaró un experto en clima. 2 ancianos fueron hallados muertos en la plaza principal de Saltillo, en el estado norteño de Coahuila, donde los centros de emergencia atendían ayer a unas 450 familias. A mediados de enero de 2007, una ola de frío acompañada de lluvia helada y nevadas causó 42 muertes en accidentes automovilísticos en pocos días en Oklahoma, Texas, Missouri, Iowa, Michigan, Nueva York y Maine. En 2010, la nueva década llegó con 3 tormentas de nieve en un lapso de 20 días. Entre el 1 y el 6 de febrero, una severa tormenta invernal barrió el país de costa a costa. El 9 de febrero, una segunda tormenta produjo fuertes vientos y fuertes nevadas desde Washington, D.C. a Boston. Y el 25 de febrero, el noreste se paralizó una vez más, dejando a cientos de miles de residentes sin electricidad. Para diciembre de ese mismo año, del 26 al 27, miles de estadounidenses se perdieron los festejos de Navidad luego de que una tormenta de nieve provocara la suspensión de más de 7,000 vuelos. La tormenta presentó un evento meteorológico poco común conocido como Thundersnow, en el que los truenos y los relámpagos van acompañados de fuertes nevadas en lugar de lluvias. Durante el suceso, pasajeros del metro de Nueva York quedaron varados hasta por 9 horas. Snowzilla en 2016. Del 22 al 24 de enero, la tormenta de nieve Jonas, apodada Snowzilla, afectó la costa este de Estados Unidos y en particular a Nueva York, matando al menos a 33 personas. Más de 11,000 vuelos fueron cancelados. Nueva York tuvo la segunda nevada más intensa de su historia, con más de 67 centímetros cayendo sobre Central Park, mientras que el aeropuerto internacional de Dulles, en las afueras de Washington, quedó enterrado bajo 56 centímetros de nieve. Del 13 al 19 de febrero de 2021, una ola de frío golpeó a los Estados Unidos cerca de la costa este hasta la costa oeste, pasando por Texas y Luisiana hacia el sur, regiones con temperaturas generalmente suaves. El frío provocó la muerte de al menos 70 personas en el país, según los medios estadounidenses, y millones de hogares se quedaron sin electricidad. La ola de frío también mató al menos a 6 personas en el norte de México. La tormenta Elliot, que comenzó el pasado sábado en Estados Unidos y Canadá, ha dejado numerosas consecuencias en gran parte del país. La bomba ciclónica causada por un frente de aire ártico ha provocado temperaturas bajo cero desde Canadá hasta Texas. Desde que comenzó el temporal, ya han fallecido al menos 70 personas hasta el momento de redactar este video, a causa de las temperaturas extremadamente bajas, las intensas nevadas, fuertes vientos y lluvias muy frías en casi todo el territorio. Se puede ver coches y autobuses sepultados entre la nieve y varados en la carretera. Una de las regiones más afectadas ha sido Búfalo, con casi 127 centímetros de nieve caídos en el aeropuerto y una ventisca considerada la peor de los últimos 45 años en esa zona, según el Servicio Meteorológico Nacional. La tormenta invernal ha dejado a más de 1.6 millones de hogares sin electricidad y miles de cancelaciones en el transporte aéreo. Las personas que perdieron la vida fueron encontradas en coches, casas y bancos de nieve. Algunas murieron mientras quitaban la nieve, otras cuando los servicios médicos no pudieron llegar a tiempo a los lugares críticos. En los aeropuertos se cancelaron muchos de los viajes durante el fin de semana de Navidad. Los viajeros esperan varias horas tratando de buscar rutas alternativas para llegar a su destino.